Hoy no hemos tenido que viajar muy lejos, estamos directamente en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a visitar una empresa que se propone desarrollar o ya desarrolla emprendimientos biotecnológicos para descentralizar y democratizar, subrayo la palabra democratizar, no es una palabra científica, el acceso a las pruebas moleculares. Cuando hablamos de pruebas moleculares estamos hablando de un escalón muy alto en materia de ciencia y tecnología y que se propone a partir de ellas mejores decisiones en tiempo real sobre calidad de los alimentos y de la salud humana, lo cual habla de una perspectiva muy amplia. Quien nos recibe es Marcelo Kaufmann. Marcelo, gracias por recibirnos en tu oficina en la calle Marcelo T. de Alvear, por lo que sé. Maipú y Marcelo T. Sí. Maipú. Estaba equivocado, entonces estoy confundido. Eh, Marcelo es el fundador de Limay Biosciences. Y antes de entrar en Limay, contanos por favor cuál fue el rol de Santa Fe 500 en su creación, porque estoy hablando con un doctor en medicina de la UBA dedicado a la investigación, que tiene sus oficinas en Buenos Aires, que de pronto ha sido impulsado por una entidad de Santa Fe. Bueno, muchas gracias por la visita, muchas gracias por la entrevista. Sí, a ver, SF500 es un fondo de financiación, es un fondo de inversión, ¿sí? Que está dedicado a fomentar y desarrollar y crear empresas destinadas a las ciencias de la vida, independientemente de la localización geográfica donde estén estas empresas. O sea, es un fondo que tiene su capital principalmente integrado por una empresa de Santa Fe, pero que es una empresa internacional, que de hecho cotiza en Nasdaq, en una de las bolsas de Estados Unidos, como es Bioceres. Bioceres. Exacto. Y por otro lado tiene también fondos, sí, ahí sí, de la provincia de Santa Fe. Pero ellos desde el vamos se plantearon que su objetivo era la creación de 500 empresas que tuvieran como punto en común el desarrollo y la innovación y el crecimiento de lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico en ciencias de la vida, sin importar la localización geográfica. Entonces nosotros somos una de las empresas en las cuales ha invertido SF500. No somos la única empresa tampoco de Buenos Aires en la cual ha invertido SF500, ni somos una excepción Buenos Aires, sino que es realmente un fondo federal porque hay inversión en Bien. empresas radicadas en Ahora, otras provincias también. entrando directamente en el trabajo que ustedes están emprendiendo, ustedes se proponen desarrollar pruebas in situ, esto indica movilidad, Uh -huh. eh, para estudiar cualquier objetivo de ADN, ARN y proteínas de una manera muy simple y accesible. Y como todos venimos de ser expertos en ADN, ARN, precisamente por lo que hemos aprendido en la pandemia, estamos diciendo de que estamos hablando de un tema complicado, y además nos estás proponiendo pruebas in situ en casi cualquier objetivo de trabajo. Quiere decir, eh, células humanas, células vegetales. Eh, ¿Estoy entendiendo bien esto? Explícamelo, por favor. Sí, estás entendiendo bien. A ver, un par de cosas. Primero, desde el nombre de nuestra empresa. Nuestra empresa se llama Limay porque es un término mapuche que significa transparente, cristalino, ¿no? Entonces ahí está un poco nuestra visión o nuestra misión, que es hacer transparente, cristalina, visible la información genética, ¿sí? Y el hecho de hacer visible la información genética mediante el desarrollo de pruebas que puedan visibilizar esa información que tenemos todos los seres vivos, ¿sí? No solo los humanos, sino todos los seres vivos tienen en común la presencia de bloques en su construcción, como son los bloques de ácidos nucleicos o la información genética, y los bloques de proteínas. Ya desde el vamos está mostrando una horizontalidad, digamos, en el objetivo de nuestros desarrollos tecnológicos. El segundo punto, vos bien mencionabas la experiencia que todos atravesamos durante la pandemia de COVID y como todos empezamos a familiarizarnos con términos que a lo mejor estaban restringidos a el uso científico o a los profesionales médicos o profesionales de laboratorios, como PCRs, como pruebas de determinación de los ácidos nucleicos o el material genético de un virus, en ese caso el virus del COVID, y también, sobre todo, como todos experimentamos, la
dificultad o la necesidad que se puso manifiesta de tener acceso a esas pruebas precisas para saber si estábamos infectados o no por COVID. Y también se puso de manifiesto la centralización y los límites de la centralización en la ejecución de las pruebas moleculares para la determinación de la infección de ese Es virus. cierto, todos recordamos el tiempo que tomaban hacer esas pruebas y Exactamente. validarlas, y eso fue un estrés importante en el seguimiento de la materia. Absolutamente. Y todos recordábamos tener que movernos nosotros e ir a un centro de testeo. Y que a veces ese centro de testeo significaba solamente la toma de una muestra y luego la derivación a un laboratorio más grande que centralizaba las determinaciones. Y los días ¿sí? pasaban. Y los días pasaban. Exactamente. Y eso se traducía en eso, en tiempo de espera. De O sea que espera el de una... objetivo es ser algo modular, algo rápido y algo que dé respuestas confiables en cualquier lugar. Así es. Y eso está, la forma de hacer eso es desarrollar desde dos puntos de vista o de dos esferas, como nos gusta decir a nosotros. Por un lado, trabajar desde la biología molecular, ¿sí? Es necesario adaptar las reacciones o las técnicas de biología molecular para que puedan ser más simples de ejecutar. Y por el otro lado, trabajar desde la microingeniería para que los equipos que son necesarios para hacer esas pruebas moleculares y que hoy son grandes y están localizados en grandes laboratorios y son costosos, puedan ser simplificados también y ahí disminuidos en su costo de fabricación. Entonces, por ejemplo, nada mejor que ver como en una imagen, este es uno de los dispositivos que nosotros desarrollamos en Limay. Este es un dispositivo que lo que hace es leer la señal final que se necesita para interpretar una prueba molecular como positiva o negativa. Muchas de las pruebas moleculares se interpretan como positivas o negativas en virtud de una señal lumínica, ¿sí? Entonces, este equipo lo que hace es medir una señal lumínica y mediante su cuantificación decir si está presente o no el target u objetivo que uno está buscando. En el caso de una infección viral, es el material genético de ese virus. En el caso de un evento transgénico en una semilla, es la presencia de esa secuencia de ADN que se le modificó a una semilla transgénica. En el caso de una infección en un animal, es la presencia del material genético de la bacteria o del virus que está Quiere infectando decir que ese estamos animal. entrando en el ADN tanto referido a la salud humana o animal, como de pronto en el ADN de una semilla o de un... Exactamente. Eso es lo que nos Ustedes hace no, comunes a no, todos. claro. Ahí inevitablemente me lleva a la lectura o al recuerdo de una lectura sobre Jennifer Doudna y Charpentier, bueno, discutido premio Nobel sobre la manipulación del CRISPR. Ustedes están trabajando en un área de sensitiva y muy alta avance científico. Digo, de lo Es que están así, haciendo es dicho en términos futbolísticos, ustedes están jugando en las grandes ligas. es así. A ver, ya que mencionás el tema de Doudna o lo que es lo mismo decir, el descubrimiento del sistema CRISPR-Cas, ¿sí? O el sistema de defensa de las bacterias y que generó como primera aplicación contar con una suerte de tijeras moleculares para modificar el ADN, para hacer edición genética, Y ¿sí? combinar unos con otros. Y combinar unos con otros o reemplazar lo que podía estar mal en una célula o en un organismo incluso, ¿sí? Lo primero que aprendimos a partir de ese descubrimiento, que ya lleva más de 10 años, ¿sí? Fue precisamente la gran precisión que tienen esas tijeras basadas en el sistema, en las proteínas del sistema CRISPR-Cas, y por el otro lado la gran versatilidad y factibilidad de reprogramar ese sistema. ¿Qué quiero decir con esto? Que simplemente modificando la secuencia de una parte de ese sistema, que se denomina RN guía, uno puede dirigir la edición, en el caso de las proteínas descubiertas por Doudna, hacia
determinado gen o determinada región de un genoma, uno también, basándose en ese sistema, años después, aprendimos que podemos utilizarlo en términos diagnósticos, ya no en términos terapéuticos. Con otras proteínas del sistema CRISPR-Cas podemos también reprogramarlas y dirigirlas a una secuencia genética o un código genético en especial que sea de nuestro interés, que podría ser una secuencia del ADN o ARN de un virus o de una bacteria, ¿sí? Y entonces, como tenemos esa gran precisión con ese sistema y esta posibilidad de reprogramarla fácilmente, ¿sí? Utilizarla en términos diagnósticos. ¿De qué manera? Yo estoy buscando determinada secuencia genética, uso en mi reacción molecular proteínas del sistema CRISPR-Cas que están programadas y dirigidas para reconocer si está presente determinada secuencia genética, y si está presente esa secuencia genética cuando la reconoce, el sistema genera, mediante, si se quiere, la magia de la biología molecular, una señal lumínica que yo puedo cuantificar en un dispositivo como el que te mostraba hace Como un el que nos momento. mostraste recién. Exactamente. ¿Es Entonces esa? ahí está el punto común, la gran precisión que tienen estas tijeras o estas herramientas biotecnológicas del sistema CRISPR-Cas. Y que esa historia empezó con los descubrimientos de Doudna Charpentier, en particular en lo que tiene que ver con una proteína que se llama Cas9. Nuestro Sí. sistema está basado en proteínas similares a las de este sistema, ¿sí? Pero con varias diferencias. No es Cas9, es otra proteína, hay diferencias en las reacciones y demás. Pero ustedes llegan aparte de ese conocimiento, lo están colocando en una plataforma que además, eh, nada humildemente, ustedes la definen como que es una evolución sobre las plataformas actuales. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Explícame cuál es ese cambio. Bien, hoy el diagnóstico, digamos, la detección de un target específico para diagnóstico, ¿sí? Descansa, si se quiere, en dos tipos de tecnologías, ¿sí? Por un lado, las tecnologías moleculares, ¿sí? Reacciones, por ejemplo, de PCR, ese término PCR que escuchamos muchas veces, como decíamos, Ujú, durante la pandemia ujú. del COVID, ¿sí? Que son súper precisas, súper específicas, ¿sí? Pero costosas de realizar Sí. y requirientes de un entrenamiento del técnico, del científico, del operario, del profesional que la Sí, lleva a cabo, el ¿sí? Malbrán. Por ejemplo, entonces requiere alta capacitación en recursos humanos, alta inversión en equipamiento. ¿Eso que lleva? A restricción en su uso, Ujú, localización en pocos laboratorios, ejecución por pocos profesionales que hayan superado esas etapas de capacitación. Esas son pruebas ujú. moleculares, ¿sí? Clásicas. El otro gran grupo de las pruebas diagnósticas, ¿sí? Son las que no están buscando material genético, sino que están buscando a veces las proteínas o los antígenos que se expresan a partir de una alteración en un material genético o la presencia de determinado material genético. Y ahí de nuevo vamos a recordar algo que todos nos familiarizamos durante la epidemia de COVID, que fue las pruebas rápidas basadas en antígenos, cuando teníamos que nos hisopábamos y en una tirita o en Seguro. un soporte parecido a una prueba de embarazo, se buscaba la presencia de un antígeno, que no es otra cosa que una Ujú, proteína del virus, ¿sí? ujú. Esas pruebas son menos precisas, son menos sensibles, pero son mucho más simples de ejecutar. Cualquiera de nosotros, siguiendo un pequeño instructivo, las podía hacer en su casa y obviamente no requieren equipamiento, no requerían una Claro. inversión mayor en equipamiento. Entonces, ese grupo de pruebas tienen mayor accesibilidad, menor costo, mayor expansión, mayor democratización en su acceso, ¿sí? ¿Qué pagan Y como diríamos precio? nosotros, mayor mercado. Mayor mercado, por ejemplo, pero ¿qué están pagando Ujú. como precio? ¿Sí? Una menor precisión o sensibilidad Menor en la certeza. de... Sí, menor certeza también y sobre todo menor sensibilidad. Entonces, Ujú. nuestra plataforma, ¿sí?
busca tomar lo mejor de ambos mundos y por eso decimos que es superadora. Por un lado, es una plataforma que está basada en reacciones moleculares, reacciones de biología molecular. Entonces no sacrifica la precisión y sensibilidad de las pruebas como PCR. Y por el otro lado, ¿sí?, trabajamos fuertemente en lo que decimos que es empaquetar esas reacciones de biología molecular para simplificar su ejecución y que puedan ser ejecutadas en dispositivos de bajo costo como el que te mostraba hace unos minutos. Entonces, de esa manera estamos tomando lo mejor de las pruebas antigénicas o las pruebas Correcto. de acceso expandido o, como se denominan globalmente, pruebas point of care o point of need, que se pueden hacer en el sitio que se necesitan, fuera del laboratorio. Entonces, como estamos tomando lo mejor de ambos mundos, ¿sí?, decimos que nuestra plataforma o las pruebas basadas en nuestra plataforma son superadoras de lo que hoy existe en términos de Entiendo, diagnóstico. entiendo. Si acá estuviera Luis Rapaport, que hoy por razones personales no me puede acompañar, te estaría preguntando de qué manera tenés protegido este desarrollo, porque, eh, caray, estamos hablando de, no sé, de un tema que, puesto en las circunstancias que vivimos durante la pandemia, era algo así como el Santo Grial. Te perdí la pregunta antes. En términos No, de... ¿cómo está protegido este producto o ahí te este entendí. Sí, servicio desde el punto de vista de las patentes nacionales o internacionales? exacto, exacto. Bueno, precisamente en lo que yo te mencionaba de que gran parte de nuestro desarrollo tuvo que ver con esto de empaquetar, digamos, el término global de empaquetar reacciones de biología molecular, eso se traduce técnicamente en modificar varias de las condiciones que estaban descritas en cómo se llevan a cabo estas reacciones basadas en CRISPR, por ejemplo. Una de nuestras patentes que tenemos presentada en la Oficina de Patentes de Estados Unidos tiene que ver precisamente con eso, con las modificaciones que hicimos en las condiciones de reacción para ganar sensibilidad y simpleza de uso y velocidad de la reacción, sobre todo. Porque Ujú. para que estas pruebas puedan ser de un uso más extendido y más simple para los usuarios generales, no técnicos, ¿sí? Tienen que ser, por un lado, obviamente más simple, pero por otro lado, más rápidas en su devolución de resultados. Y esa es Tu una obje- de las maneras de protegerlo, digamos. Obviamente. ¿Tu objetivo es llegar a que esto pueda ser realizado en un laboratorio biológico o pueda ser realizado por el propio médico? ¿Cuál es la idea de esto? Nuestra visión, nuestra visión termina no en un laboratorio pequeño, no en un consultorio médico, sino que termina en el living de tu casa. Epa, Nosotros nos gusta decir que la imagen que tenemos hacia el final de nuestros desarrollos es que estas pruebas sean lo suficientemente simples, ¿sí?, en su ejecución, lo suficientemente económicas en términos de lo que te salga a comprarlas y lo suficientemente económicas y simples de operar los dispositivos o aparatos que necesites para ejecutarlas, para que en el futuro tengas ese aparato en tu casa, ¿sí?, y cuando vos tengas alguna necesidad de conocer la presencia de una infección, la presencia de determinado marcador en un alimento, simplemente vos pongas la muestra tuya, que puede ser saliva, que puede ser ujú, orina, que podría ser una pequeña muestra de sangre, o la muestra del alimento que vas a consumir en un cartucho, ¿sí? Lo visualizamos como un ujú. cartucho en el cual vos Lo que pongas acabamos de esas ver. muestras y ese cartucho entre dentro de un pequeño aparatito y se ejecute la prueba ahí y al cabo de una hora quizás te diga positivo o negativo. Esa es la Buah, visión ulterior. En el bien. camino, ¿sí?, en este camino de desarrollo incremental y de expansión del acceso a estas pruebas, obviamente tiene distintas etapas intermedias. La etapa más cercana es disminuimos los costos de equipamiento, disminuimos la capacitación del personal para ejecutarla, entonces de esa manera salimos de grandes laboratorios y acercamos a laboratorios periféricos o De pronto el laboratorios en pequeñas laboratorio de mi barrio ciudades. puede llegar a hacer Por este tipo de ejemplo, trabajo. o más, nosotros estamos trabajando en una prueba para la detección de dengue
y sabemos que el dengue tiene una mayor prevalencia todavía en regiones de nuestro país y regiones de América que están alejadas de grandes ciudades. Entonces, hay una necesidad de esos pequeños laboratorios para poder detectar in situ la presencia del virus del dengue. Absolutamente. Eso es una prioridad sanitaria fenomenal. Totalmente, totalmente. Siguiendo en Eh, esta prioridad sanitaria de disminuir la carga sobre el sistema de salud, si uno puede también salir de grandes centros y posibilitar que el consultorio de un médico pueda hacer determinadas pruebas, ¿sí? También vas a disminuir la carga o la sobrecarga del sistema de salud en ese Estupendo. sentido. Por No sé, ejemplo, un ejemplo que es fácil para visualizar esto. Yo voy al oftalmólogo, ¿no? El oftalmólogo antes yo estaba 1 hora en la sala de esperas, en la sala de espera esperando que me toque mi turno y me atendiera él en su consultorio. Cuando entraba al consultorio me hacía todas las mediciones. Bueno, hoy voy al mismo oftalmólogo y en esa hora que estoy esperando en la sala de espera, me hacen un estudio que se llama OCT o tomografía de coherencia óptica que permite ver la retina, ¿sí? Entonces eso me lo hace un personal técnico en la hora que yo estoy esperando. Entonces, cuando yo llegué a la consulta con él, él ya tiene una información mayor a la que tenía antes. Y esa hora de espera, que termina siendo la misma, fue aprovechada mejor, fue utilizada mejor. Pues no estuve simplemente sentado viendo el celular o viendo una revista, sino que se me hizo un estudio más complementario. con lo cual se En hizo términos enormemente más económicos, productivo y certero el exactamente. Y tiempo. en términos económicos, ese oftalmólogo también tuvo otra posibilidad de facturar su tiempo, digamos. Marcelo, el empresario y el científico están acá juntos. ¿Dónde está tu horizonte tecnológico, como Limay? ¿A dónde Bien, estás mirando? bien. Estamos mirando precisamente a eso, a lo que decíamos hace unos minutos, que es simplificar lo máximo posible, expandir el universo de targets o de objetivos que puedan ser detectados con nuestras pruebas y disminuir rotundamente los costos de ejecución y de inversión para estas pruebas para que puedan ser realizadas por el usuario final en el living de su casa. ¿Y el proceso productivo de este kit está elaborado? ¿Está en marcha? Sí, sí. A ver, eso tiene dos partes. Una parte es investigación y desarrollo, innovación, que es nuestro punto más fuerte. Para eso tenemos un equipo de trabajo multidisciplinario Ahora en vamos al nuestro equipo. laboratorio. Y para lo que es producción, digamos, de los kits, eso tenemos acuerdos con fabricantes, digamos, ¿sí? Ujú. Esto se denomina globalmente pruebas IVD o pruebas de diagnóstico in vitro y que el proceso de producción tiene toda una lógica y tiene toda una requerimientos y necesidades que no necesariamente son los mismos que los científicos Seguro, que trabajamos en innovación estamos acostumbrados. Así que seguro. ahí está bueno la asociación. Esta tarea no es la de un solo científico, un solo empresario. Necesariamente tenemos que hablar del equipo que te secunda. ¿De cuántas personas estamos Absolutamente. hablando? Eh, ¿Cuáles son sus especialidades y qué avisoran hacia el futuro? Absolutamente. Tenemos un equipo multidisciplinario de 15 personas con distintas formaciones o profesiones, desde la biología, la bioquímica, la genética, la ingeniería electrónica, la bioingeniería, y pasando junto a un equipo de especialistas en administración y comunicación. Todo eso, como ves, es un equipo súper amplio y súper multidisciplinario, y a su vez somos 3 socios fundadores en los cuales 2 de ellos somos médicos y un tercero no viene de la ciencia, sino que viene precisamente del mundo de los emprendimientos y las empresas, que es, siempre me gusta decir, es lo que hace posible que las ideas se transformen en soluciones reales, digamos, ¿no? Porque a veces los científicos tenemos muchas ideas, pero no sabemos cómo transformarlas o bajarlas a la realidad. Y en eso los que están formados con experiencia en empresas tienen esa particular Ma- capacidad, ¿no? Marcelo, se nos ha pasado el tiempo, lo hemos disfrutado y la verdad que lamento que no haya estado con nosotros Luis porque seguramente hubiera agregado más preguntas a las muchas que todavía me quedan por hacerte, pero seguro nos vamos a ver pronto. Una En otra evocación, ocasión. un incentivo, no bajen los brazos, siguen peleándola, no se puede bajar los brazos. Nunca. Están jugando en algo
muy valioso, muy importante, con una enorme trascendencia, no solamente para la salud, sino para el campo de la alimentación. Es una palabra de la biotecnología en el concepto más amplio. Marcelo Kaufmann, un gusto conocerte y nos volveremos a ver muy pronto. Igualmente, muchas gracias.